¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que caminan por la vida sin una sola marca encima y aún así parecen más seguras que quienes van cubiertos de logos de arriba a abajo? ¿Por qué existen individuos que no necesitan una etiqueta bordada para sentirse alguien, mientras otros sienten que se desmoronan si no llevan el símbolo correcto en el pecho? Quizá te incomoda la pregunta. Quizá te atraviesa como una aguja, porque en el fondo sabes que hay algo ahí, algo que no has querido mirar de frente, que la ropa de marca no es solo tela cara, es una muleta emocional. Y quien no la necesita, quien vive completamente libre de ese amuleto moderno, suele tener una fortaleza interior que desmonta a cualquiera que dependa de la aprobación externa. Pero detente un segundo. Imagina esto. Estás rodeado de gente que compite por destacar. Gente que se aferra al brillo ajeno para iluminar su propia sombra. Y de pronto, aparece alguien que no juega a ese juego. Alguien que viste lo que quiere sin preocuparse por el qué dirán. Alguien que no se arrastra detrás de logos como si la identidad estuviera en un hilo metálico cosido a una camiseta. Esa persona entra en un lugar sin ruido, sin ostentación, y aún así domina la habitación. ¿Por qué? Porque no está intentando demostrar nada. Porque su valor no depende de un sello, ni de una marca, ni de un precio. Porque su seguridad no se compra. Y eso, créeme, desconcierta, incluso asusta. Porque cuando ves a alguien así, una idea empieza a quemarte por dentro. ¿Y si yo también podría vivir sin esa dependencia? ¿Y si toda mi búsqueda de validación ha sido una trampa? Te lo voy a decir sin suavizar nada. Hay personas que no usan ropa de marca porque su identidad no está en venta, porque no necesitan disfrazarse de estatus, porque no sienten esa ansiedad silenciosa que te obliga a impresionar a la multitud. Mientras unos se envuelven en etiquetas para no enfrentarse a quienes son realmente, otros viven ligeros, crudos, auténticos y libres. Esa libertad desespera a los que dependen del juicio ajeno, porque revela una verdad brutal, que si necesitas demostrar tu valor a través de un logo, es porque aún no has encontrado el tuyo propio, y nadie quiere admitirlo. Nadie quiere aceptar que esa sudadera con un nombre famoso en letras gigantes no es un símbolo de poder, sino una armadura hecha para proteger una autoestima quebradiza. Lo curioso es que quienes no llevan marcas no buscan llamar la atención, pero la generan. No intentan destacar, pero destacan. No buscan reconocimiento, pero despiertan una mezcla entre respeto y sospecha. ¿Por qué? Porque son una anomalía en un mundo construido sobre la inseguridad. Son una grieta en el sistema. Son la prueba viviente de que puedes existir sin seguir el guión social, sin dejarte hipnotizar por el brillo artificial. Y esa anomalía pone nerviosa a la gente, los desconcierta, les revuelve un miedo profundo, el miedo a darse cuenta de que llevan años intentando llenar un vacío con cosas que no significan nada. Quizá te estés preguntando qué tiene de especial esa gente, qué pasa por su cabeza, de dónde sale esa calma tan difícil de imitar. Tranquilo, lo vas a descubrir. Pero antes, déjame lanzarte otra pregunta incómoda, una de esas que se quedan clavadas en el pecho. ¿Cuánto de lo que llevas puesto es elección y cuánto es miedo? ¿Miedo a no encajar? ¿Miedo a no destacar? ¿Miedo a no ser suficiente? ¿Miedo a que te miren como si no tuvieras valor? Porque al final, la ropa de marca no es solo un símbolo, es una declaración. Por favor, miradme y aceptadme. En cambio, quien no la necesita está diciendo algo completamente distinto. No necesito vuestra aprobación para existir. Y cuando alguien dice eso sin palabras, se vuelve incontrolablemente magnético. Pero no te preocupes,
No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para llevarte a través de un camino que la mayoría nunca recorre. Estoy aquí para que entiendas por qué esas personas funcionan diferente, qué hay en su psicología, qué les permite respirar sin ansiedad mientras el resto del mundo se ahoga intentando ser visto. Y te prometo algo con toda la claridad del mundo. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir exactamente por qué esas personas no necesitan ropa de marca, cómo construyen su identidad sin depender de la validación externa y, sobre todo, cómo tú puedes empezar a hacerlo también. Porque sí, hay un patrón, hay una estructura mental, hay una raíz profunda detrás de todo esto, y te la voy a revelar. Aquí, hoy, sin rodeos, sin máscaras, sin logos. Y ahora escucha esto con atención, porque lo que viene no es una continuación. Es una bajada todavía más profunda en un lugar donde casi nadie quiere entrar. Ya has entendido que quienes no usan ropa de marca no buscan validación. Pero hay algo más oscuro, más íntimo, más revelador. Su relación con el silencio. Sí, el silencio. Ese espacio mental donde no hay opiniones externas, donde no hay comparaciones, donde no hay miradas que dictan tu valor. Un lugar que casi todos evitan porque ahí se escuchan las verdades que duelen. La mayoría de personas necesita ruido para sentirse a salvo. Ruido visual, ruido social, ruido emocional. Y las marcas son, precisamente, ruido. Un ruido brillante, estridente, diseñado para llenar vacíos que no quieres reconocer. Pero quienes no usan ropa de marca viven cómodos en el silencio. No necesitan que una etiqueta hable por ellos, porque ya se escuchan a sí mismos. Y esa es la verdadera diferencia. Ellos no temen quedarse a solas con lo que realmente son. No necesitan adornarse para tolerar su propia presencia. El silencio es un arma que solo los valientes saben manejar, porque en él la identidad se moldea sin influencias, sin presión, sin maquillaje social, y por eso, quienes aprendieron a vivir sin marcas suelen manejar el silencio como un territorio propio. Mientras otros intentan llenarlo desesperadamente, ellos lo habitan con naturalidad. Esa calma interior les permite caminar por cualquier espacio sin necesitar justificarse. Y aunque no lo digan, esa serenidad choca con el mundo. Choca con quienes dependen del ruido para sentirse importantes. Choca con quienes viven buscando pruebas externas de que valen algo. Fíjate en algo. Cuando alguien está lleno de ruido, teme que el silencio lo desnude. Pero quien está en paz con lo que es, no tiene nada que ocultar. Por eso su vestimenta suele ser simple, directa, sin símbolos. No es una postura, no es rebeldía, no es desprecio al dinero. Es estabilidad emocional, es armonía interna. Es la expresión silenciosa de alguien que no vive atrapado en la opinión colectiva. Y esa estabilidad provoca un efecto curioso. Cuando están presentes, el ambiente cambia. La gente baja la voz, el ritmo se desacelera, las energías se ordenan. No porque quieran dominar, sino porque no compiten. Hay otro matiz todavía más interesante. Quienes no necesitan ropa de marca suelen tener una relación mucho más madura con la identidad. Saben que la identidad no es un disfraz que te pones, es un proceso, una construcción diaria hecha de hábitos, decisiones, heridas, aprendizajes. Las marcas ofrecen identidades precocinadas. Viste esto y serás moderno. Usa esto y parecerás exitoso. Lleva esto y la gente pensará que eres alguien. Pero quienes no dependen de eso no buscan identidades prefabricadas. Prefieren construirse desde dentro. Y en un mundo donde casi todos eligen el camino fácil, quienes eligen el camino auténtico parecen casi criaturas extrañas. No se trata de dinero, no se trata de estética, se trata de psicología.
Porque cuando tu identidad es sólida, puedes permitirte ser simple. Puedes vestirte sin ansiedad. Puedes existir sin adornos. Y eso desconcierta profundamente a quienes han construido su valor sobre objetos externos. Porque hay algo demoledor en darse cuenta de que alguien sin logos transmite más presencia que alguien cubierto de ellos. Es como ver cómo tu castillo de naipes se tambalea frente a una pared de piedra. Pero esto va aún más lejos, mucho más. Quienes no buscan validación en la ropa suelen relacionarse con el mundo de una manera completamente distinta. No negocian su autenticidad, ¿samostao? No cambian su forma de ser según dónde estén. No ajustan su esencia para encajar. Y es ahí donde empieza a surgir un tipo de magnetismo inesperado. Porque cuando alguien se mantiene firme en su identidad, la gente empieza a girar alrededor de él. Y no al revés. El que no se vende, el que no se disfraza, el que no busca aprobación, se convierte en un punto de referencia. Y te cuento algo aún más intrigante. Estas personas suelen detectar, con una precisión casi quirúrgica, cuando alguien está intentando impresionar. No lo juzgan, pero lo ven. Ven la inseguridad, ven la máscara, ven la tensión en los gestos, el intento desesperado de parecer más de lo que uno siente que es. Y esa capacidad nace, precisamente, de no necesitar ellas mismas impresionar. Cuando no estás pendiente de tu propia imagen, puedes ver la verdadera cara de los demás. Esa es una de las razones por las que su presencia resulta tan desconcertante. Porque pareciera que te leen sin hacer esfuerzo, que ven más allá de lo que muestras, que no se distraen con el envoltorio. Pero hay un secreto que casi nadie menciona. Estas personas suelen tener un umbral emocional altísimo. No reaccionan al juicio. No se derrumban ante miradas ajenas. No se alteran si alguien opina sobre su apariencia. Porque no viven para gustar. Viven para ser. Y esa diferencia es tan grande que transforma la manera en la que se mueven por el mundo. Donde otros sienten miedo, ellos sienten ligereza. Donde otros sienten presión, ellos sienten libertad. Donde otros sienten que deben demostrar, ellos sienten que no deben nada. Y esta libertad tiene un efecto directo en la forma en la que construyen relaciones. Porque quien no necesita impresionar, encuentra amistades más sinceras, relaciones más auténticas, conexiones más profundas. El que no usa marcas para sostener su autoestima, tampoco las usa para atraer compañía. Y eso elimina de inmediato a las personas que solo se acercan por apariencia, estatus o conveniencia. Eliminan el ruido social y se quedan con vínculos limpios, reales, estables. Y en un mundo donde casi todo es apariencia, eso es un privilegio enorme. Observa esto. Cuando alguien depende de las marcas, su identidad se vuelve frágil. Depende de factores externos, de tendencias, de opiniones, de modas. Pero cuando alguien se construye desde dentro, cuando su valor nace en su propio eje emocional, se vuelve imposible de manipular. No puedes controlar a quien no teme perder su imagen. No puedes intimidar a quien no necesita tu aprobación. No puedes competir con alguien que no está jugando tu mismo juego. Y tal vez esa es la parte más incómoda de todas, que esas personas nos muestran con su sola existencia que la independencia emocional es posible, que no necesitas demostrar nada para tener valor, que puedes existir sin adornos, que puedes ser alguien sin símbolos, que puedes caminar por la vida sin que un logo defina tu identidad. Y cuando te das cuenta, cuando lo ves frente a ti, cuando reconoces esa libertad, una parte de ti empieza a sospechar que quizá, solo quizá, tú también podrías vivir así. No te lo dicen, no lo muestran, no lo declaran, pero su sola forma de estar en el mundo te lanza una pregunta silenciosa.
¿Cuándo vas a dejar de intentar impresionar y empezar a existir? Y aquí es donde empieza lo verdaderamente inquietante, lo que casi nunca se menciona porque desmonta demasiadas comodidades mentales. Esas personas que no necesitan marcas para sentirse alguien, tienen una relación completamente distinta con el deseo. Sí, el deseo, ese motor invisible que mueve a casi todos sin que se den cuenta. Mientras la mayoría desea reconocimiento, estatus, atención, validación, ellos desean algo totalmente diferente. Desean libertad mental. Y cuando alguien desea libertad más que aprobación, deja de comportarse como el resto del mundo. La mayoría vive atrapada en deseos que no son suyos, deseos instalados por publicidad, por redes, por tendencias, por presión social. Deseos que dicen, compra esto y serás visto, usa esto y parecerás importante, lleva esto y te respetarán. Pero quienes no necesitan marcas, desean desde dentro, no desde fuera. No están arrastrados por un deseo implantado. Tienen el suyo propio. Y ese tipo de deseo es tan raro que al verlo, tu mente no sabe dónde colocarlo, porque rompe el patrón que has aprendido toda tu vida. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando no te domina el deseo de impresionar, empiezas a moverte por el mundo con una especie de naturalidad peligrosa. Peligrosa porque te vuelve imprevisible. No buscas la aprobación del grupo, así que no te sometes a sus reglas. No te controla la opinión ajena, así que no obedeces sus dictados. Esa libertad hace que otros no sepan cómo tratarte, no saben si deben admirarte o temerte, y ante esa duda suelen hacer lo mismo, observarte en silencio. Pero hay algo aún más profundo. Quienes no usan ropa de marca suelen tener una visión totalmente distinta del valor humano. Mientras gran parte de la sociedad confunde apariencia con valor, ellos han aprendido a ver algo que casi nadie ve: la calidad interior. Miran los gestos, no los logos. Miran la energía, no el precio. Miran la coherencia, no el disfraz. Por eso, sin proponérselo, acaban construyendo relaciones más sólidas, círculos más verdaderos, conexiones más humanas. No seleccionan personas por la superficie, sino por la esencia. Y eso, aunque parezca simple, es una habilidad que casi nadie domina. ¿Sabes qué ocurre cuando alguien se relaciona desde la esencia? Que empieza a desarrollar una intuición afilada. Una intuición que detecta falsedades, inseguridades disfrazadas, egos inflados, máscaras sociales. Esa intuición no se entrena con libros ni con cursos. Se entrena viviendo sin necesidad de pretender. Y es por eso que estas personas parecen leer el ambiente con una facilidad inquietante. Parecen saber quién es auténtico y quién está actuando. No porque sean especiales, sino porque no están distraídos por lo superficial. Y esa intuición los lleva a otro nivel psicológico: la autosuficiencia emocional. Ellos no buscan que una marca les dé una identidad porque ya tienen la suya. No necesitan que una prenda les otorgue poder porque ya construyeron el suyo internamente. No esperan que la gente los apruebe porque ya se aprobaron a sí mismos. Esa autosuficiencia no es arrogancia, es madurez. Una madurez que late en silencio y que se nota en cada gesto, en cada paso, en cada palabra no dicha. Pero hay un matiz que todavía no hemos tocado, y es crucial. Estas personas no rechazan las marcas por rebeldía. No están en guerra contra el consumo. No están intentando demostrar que son distintos. Nada de eso. Lo que realmente ocurre es algo más simple y más poderoso. Su autoestima no está hipotecada. No la dejaron en manos de una empresa, de una tendencia, de un logo. No delegaron su valor de forma tan frágil. Y cuando tu autoestima no está hipotecada, no necesitas pagar cuotas en forma de ropa cara.
apariencias forzadas o identidades artificiales. Ese tipo de independencia genera un fenómeno psicológico muy curioso. Te vuelves resistente al juicio, casi inmune. No porque no te importe nada, sino porque no te hunde nada. Has dejado de fundamentar tu valor en objetos que se pueden comprar, así que el juicio ajeno no tiene dónde clavarse. Es como intentar herir a alguien con un arma que él mismo dejó de usar hace mucho tiempo. Un arma que ya no tiene efecto. Y entonces ocurre algo que muy pocos entienden. Estas personas suelen generar una sensación de misterio sin proponérselo. No porque oculten cosas, sino porque no exponen carencias. La mayoría de la gente deja ver su inseguridad en cada prenda, en cada gesto, en cada intento desesperado de gustar. Pero quien ya no necesita demostrar nada, parece un libro sin grietas, un libro cerrado que no se abre por presión externa. Y aquello que no se entiende, intriga. Aquello que no se puede decodificar, atrae. Aquello que no se puede predecir, fascina. Y aquí llega el punto más inesperado de todos. Estas personas, sin quererlo, se vuelven peligrosas para el ego ajeno. Peligrosas porque muestran que la paz interior es posible. Peligrosas porque no se dejan manipular. Peligrosas porque no compiten. Peligrosas porque su valor no se derrumba. Y ante alguien así, quienes dependen del exterior sienten un vacío que les incomoda. Un recordatorio silencioso de que han cimentado su identidad en algo que no tiene raíces. Y tal vez ese es el verdadero núcleo de todo. Que quienes no usan ropa de marca no viven libres de aún de la validación ajena. Viven libres como del miedo a perderla. Y esa libertad es tan profunda, tan rara y tan valiosa que cuando la ves en alguien, no puedes olvidarla. Te persigue, te sacude, te obliga a replantearte tu propio reflejo. Y aquí es donde todo empieza a tornarse todavía más inquietante. Porque lo que voy a decirte ahora no tiene que ver solo con autoestima, ni con validación, ni con silencio interior. Va más lejos, mucho más. Tiene que ver con memoria psicológica. Y sí, quizá no te lo esperabas, pero la ropa de marca también juega con tu memoria. No con la tuya consciente, sino con la inconsciente. Con esa parte de ti que guarda sensaciones de abandono, de comparación, de carencia. Esa parte que te obliga a buscar símbolos externos para compensar heridas que nunca te atreviste a mirar. Porque mira esto con calma. Quien necesita marcas, necesita también que el mundo le diga que va bien o que encaja. Pero quien no las necesita, ha rehecho su memoria emocional. Ha reescrito esa narrativa interna donde antes había miedo. Y por eso, estas personas suelen tener algo que casi nadie menciona. Una relación completamente diferente con su propio pasado. No cargan con vergüenzas, no arrastran culpas, no viven en deuda con la opinión de otros. Su narrativa interior no depende de cómo fueron vistos entonces, y por eso tampoco depende de cómo los miren hoy. Esto crea una especie de ligereza existencial. Una ligereza que casi nadie entiende, porque la mayoría vive prisionera de recuerdos no resueltos. Recuerdos que dicen, demuestra, compensa, sé más, no falles, sé digno. Y la ropa de marca es el atajo perfecto para tapar ese ruido emocional. Pero quien ya resolvió su memoria interna, quien ya se enfrentó a sus sombras, quien ya se perdonó, quien ya soltó la imagen rota del pasado, deja de necesitar todos esos parches externos. Y aquí surge un nuevo fenómeno psicológico: la autonomía narrativa. Significa que tú decides cómo te cuentas tu propia historia, no las marcas, no las tendencias, no el grupo social, no la moda. Y eso es algo extremadamente poderoso, porque quien domina su narrativa no necesita que la moda lo respalde, no necesita que un logotipo lo valide.
sabe quién es porque él mismo escribió esa identidad. Y cuando alguien escribe su propia identidad, deja de vivir dentro del guión de los demás. Pero hay algo todavía más profundo. Algo que, cuando lo entiendes, te cambia por dentro. Estas personas tienen una relación distinta con el error. Mientras otros ocultan sus fallos detrás de etiquetas caras, ellos los muestran sin avergonzarse. Y eso les da un tipo de fortaleza que no se puede imitar. Porque cuando el error no te asusta, el juicio tampoco. Y cuando el juicio no te altera, el mundo deja de tener poder sobre ti. Esta relación sana con el error les da una cualidad casi invisible, pero tremendamente influyente. Autoridad silenciosa. Esa autoridad no se impone con gritos ni con símbolos, se impone con presencia, con serenidad, con coherencia. Es el tipo de autoridad que surge cuando te has conquistado a ti mismo. Y claro, eso descoloca a cualquiera que aún esté intentando conquistarse mediante objetos externos. Descoloca porque es la prueba de que existe otra forma de vivir, mucho más sólida, mucho más estable, mucho más real. Y hay algo más que se vuelve evidente cuando te fijas bien. Quienes no buscan validación en las marcas suelen moverse por el mundo con una estética distinta. No hablo de ropa, hablo de estética mental. Es una forma de ver la vida sin adornos, sin dramatismos innecesarios, sin la urgencia constante de demostrar. Tienen un modo de observar el mundo que parece más afilado, más sincero, más centrado. Una estética que nace de su forma de pensar, no de su forma de vestir. Y eso los hace destacar incluso cuando no llevan nada que se considere impactante. Y escucha esto, porque es uno de los puntos más reveladores. Estas personas suelen tener una inteligencia emocional que no está contaminada por la comparación. La comparación es la raíz de casi todas las inseguridades humanas. Compararte te obliga a competir. Competir te obliga a demostrar. Demostrar te obliga a disfrazarte. Y disfrazarte te obliga a comprar símbolos de identidad. Pero quien ha cortado la raíz de la comparación ya no necesita competir. Y quien no compite no necesita demostrar. Y quien no demuestra no necesita disfraz. Y quien no necesita disfraz no necesita marca. Todo empieza ahí, en no compararte, en no buscar tu valor en otro, en no medir tu vida con las reglas ajenas. Ellos ya no entran en ese ciclo, no porque sean superiores, sino porque dejaron de jugar un juego que nunca les dio nada. Y al dejar el juego, ganaron algo que nadie puede comprar: coherencia interna. Y lo más fascinante de todo es esto: la coherencia interna genera un tipo de atractivo que no se puede falsificar. No se imprime en una camiseta, no se cose en un pantalón, no se compra en una tienda. Es un atractivo que nace de estar alineado contigo mismo, de no traicionarte por encajar, de no venderte por encajar, de no disfrazarte para gustar. Es un atractivo que se siente, que se nota, que se reconoce y que transforma la forma en la que los demás te ven. Porque al final, la ropa de marca no es el problema. El problema es lo que intentas tapar con ella. El problema es la herida, el vacío, el miedo, la duda, la inseguridad. Y quienes no necesitan marcas no lo hacen porque sean más fuertes, sino porque ya no tienen nada que tapar. Y aquí, justo aquí, es donde esta reflexión se vuelve un espejo incómodo. Cuando ves a alguien así, alguien que vive sin disfraces, sin dependencias, sin necesidad de validación, empiezas a preguntarte qué pasaría si tú también soltases ese peso. Empiezas a preguntarte quién serías sin el logo, sin la marca, sin el ruido. Y esa pregunta no se olvida. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que prestes atención a este último tramo.
Porque lo que viene no es un cierre, es un impacto. Es ese tipo de verdad que no se dice en voz alta porque incomoda, porque despierta, porque obliga a replantearte cosas que quizá preferirías dejar intactas. Pero ya estás dentro, ya cruzaste la puerta y ahora toca mirar lo que casi nadie mira. El poder de elegir quién quieres ser sin pedir permiso. Si te fijas bien, todo lo que hemos hablado desemboca en algo que no se compra, que no se hereda, que no se presume. Algo que solo se conquista. La capacidad de sostenerte sin apoyarte en nada externo. Y esa es la esencia de quienes no necesitan marcas. No es la ropa, no es el estilo, no es la estética, es la libertad. La libertad de no vivir atrapado en mimos y emovetos, percepciones ajenas. La libertad de no mendigar validación. La libertad de no usar símbolos como muletas emocionales. Es la libertad de habitarte por dentro lo suficiente como para no depender de los adornos de fuera. Y aquí viene lo verdaderamente profundo. Cuando alguien suelta la necesidad de demostrar, empieza a experimentar un tipo de paz que el resto del mundo ni siquiera sabe nombrar. Esa paz se siente como un vacío, pero un vacío sano. Un vacío que ya no necesita ser llenado con objetos, con miradas, con aprobación, con etiquetas. Ese vacío no es carencia. Ese vacío es espacio. Espacio para ti, espacio para ser, espacio para existir sin disfraz. Y ahí empieza la verdadera fortaleza. Cuando descubres que no necesitas nada para demostrar quién eres. Pero déjame decirte algo más. Algo que puede incomodarte o liberarte según en qué punto estés. El mundo no premia a los que fingen. Premia a los que son. No premia al que lleva la marca más cara. Premia al que ofrece la verdad más cruda. No premia al que impresiona, sino al que se atreve a ser genuino en un mundo que vive disfrazado. Y quizá ahora estás pensando, ¿y qué hago yo con todo esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Y la respuesta es esta. Empieza pequeño. Empieza atreviéndote a ser tú sin adornos. Empieza cuestionando desde dónde estás tomando tus decisiones. Empieza escuchándote un poco más y comparándote un poco menos. Empieza mirando tu armario y preguntándote qué comprarías si nadie fuera a verte llevarlo. Empieza habitando ese silencio que siempre has evitado. Empieza reconociendo el ruido que antes creías imprescindible. Y cuando empieces a hacerlo, poco a poco, casi sin darte cuenta, descubrirás una libertad que ha estado ahí toda la vida esperando a que la toques. Porque aquí está la verdad final. Quien no depende de símbolos para sentirse alguien, nunca pierde su valor. Quien no se adorna para demostrar, nunca se queda vacío. Quien no necesita marcas, ya se ha encontrado. Y si tú has llegado hasta este punto, si has permanecido aquí sin desviarte, sin huir, sin cerrar el vídeo, es porque una parte de ti ya estaba preparada para escuchar esto. Una parte de ti que quizá llevaba tiempo dormida. Una parte que sabe que hay algo más profundo que la apariencia. Y créeme, si esa parte despertó hoy, aunque sea 1 milímetro, ya es un avance enorme. Así que si este vídeo te removió, si te abrió una ventana mental, si te hizo verte aunque sea 2 centímetros más claro, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que se viene después de esto no es superficial. Vamos a seguir profundizando en la psicología humana, en la identidad, en el valor real, en esa parte de ti que nadie te explicó cómo manejar. Y quiero que hagas algo más. Deja en los comentarios una frase, solo una, que será nuestra clave secreta para saber quién llegó hasta aquí. Escribe: mi valor no se cose en la ropa. Quien lea eso sabrá que formas parte del pequeño grupo que no se queda en la superficie. Y ahora sí,
Me voy a despedir de la única forma que tiene sentido después de todo lo que acabamos de atravesar. No cambies tu esencia para encajar. Cambia tu entorno para respirar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos arrancando máscaras hasta que no quede ninguna que te aleje de quien eres realmente.